Señor concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo para usted, para la mesa y para toda la audiencia. Le puedo hacer una pregunta que si no es pertinente me lo dice con toda franqueza y no pasó nada. Claro que sí, doctor Londoño. ¿A usted le gusta el fútbol? Me gusta el fútbol. ¿Usted sabe quién es Cristiano Ronaldo? Sí, señor. Usted sabe que acaba de dar por segunda vez positivo para coronavirus. No, eso sí no lo sabía. Bueno, noticia? Se lo cuento, pero se lo cuento para que tomemos las cosas en serio, para que tomemos la vida en serio, concejal. Es que nos estamos riendo del coronavirus. Ya nuestro superatleta Gaviria resultó con coronavirus por segunda vez y ahora es Cristiano Ronaldo. Imagínese los cuidados a los que fue sometido, los médicos que lo pudieron examinar, uno de los hombres más ricos del mundo. Coronavirus por segunda vez, el enemigo que tenemos. No tomamos las cosas en serio. Como tenemos que tomar en serio el endeudamiento de Bogotá por 10.8 billones, concejal Forero. ¿Dónde está ese plan estratégico para inversión de 10.8 billones? Yo quiero saber quién va a invertir 10.8 billones de pesos en el país y quiero ver el plan estratégico para la colocación de esos recursos y para su recuperación, porque el endeudamiento se paga. ¿Qué nos cuenta usted de lo que pasó en Bogotá y de cómo Bogotá va a estar condenada a pagar 10.8 billones? Que si son 10.8 billones bien invertidos, pues magnífico. ¿En qué? Concejal, tiene la palabra. Muchas gracias, doctor Londoño. Pues efectivamente se aprobó, no todavía en la plenaria del Consejo, sino en la Comisión de Crédito Público, en la Comisión de Hacienda, el monto de los 10.8 billones de pesos. Yo no voto en esa comisión, doctor Londoño, pero de todas maneras pues pude intervenir y manifestar mi descontento y mi disconformidad con el monto de ese cupo, porque yo creo que todos en el Consejo pues estamos de una u otra manera conscientes de que hay que buscar en esta situación tan crítica cierto endeudamiento, pero para obras que sean críticas y que sean inminentes. Y de hecho, pues eso fue precisamente lo que planteó la concejal del Partido Liberal, la concejal Sara Castellanos, que a mi juicio hizo una gran ponencia, donde evidenciaba que esta administración pues estaba pidiendo el cupo como por pedirlo, porque había muchos de los proyectos indicativos contenidos en la discusión y que se evidenciaron en la discusión que realmente no son obras prioritarias. Pues ya lo habíamos denunciado en estos micrófonos, doctor Londoño, por ejemplo, el tema de los 5.000 millones de pesos que querían destinar para la obra de arte conmemorativa de los 30 años de la firma del acuerdo con el M-19. Adicionalmente pusimos de presente cómo querían hacer en un plan parcial del centro de la ciudad, en San Bernardo en particular, en Santa Fe, en la localidad de Santa Fe, querían hacer un velódromo que realmente debían hacer era en otro sitio y lo querían hacer porque no querían darle gusto al alcalde Peñalosa, que ya tenía proyectado un centro de felicidad que iba a beneficiar, o que esperemos que hayan cambiado de opinión, va a beneficiar a miles de ciudadanos de esa zona y pues querían así a la fuerza imponer un velódromo en ese sitio. Y lo más grave de todo, y esto lo denunció también la concejal Sara Castellanos, es que se están pidiendo 2 billones de pesos para lo que la alcaldesa Claudia López ha denominado el carril verde por la carrera séptima. Un carril que en este momento no sabemos a ciencia cierta qué tipo de modalidad de transporte va a utilizar, porque no sabemos si va a tener buses rápidos, si va a tener un tranvía, etcétera, etcétera, y que está, oiga usted bien, doctor Londoño, en un estado de conceptualización. Es decir, no sabemos prácticamente nada de ese proyecto y a pesar de eso la administración está pidiendo 2 billones de pesos. De hecho, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando hicieron su presentación los ponentes, porque la alcaldesa dice que esto supuestamente es para reactivar la economía bogotana, pero de esos 10.8 billones de pesos, oiga bien, le decía doctor Londoño, 5.5 van a empezar a ejecutarse solamente a partir del año 2022. Y de hecho, cerca de 1 billón de pesos, 800.000 millones de pesos, se van a ejecutar el año 2024. Entonces, yo sí le pediría también un poco de transparencia a la alcaldesa y que diga claramente que esto no es un cupo de reactivación en su totalidad. Básicamente, solo la mitad va a ser para obras que se ejecutarán este año que termina y el próximo año, que ahí uno podría plantear que sí hay cierta reactivación. Pero de resto, doctor Londoño, vemos que la alcaldesa está pidiendo este cupo para no volver al Consejo de Bogotá en lo que resta de su gobierno. Entonces, no tiene que volver y queda con carta blanca para invertir semejante suma colosal. Yo le pregunto, ¿quién va a otorgar ese crédito? ¿Y cuánto va a costar ese crédito?
Pues, doctor Londoño, entonces le decía que estamos esperando qué ocurre en la plenaria del Consejo de Bogotá. Yo esperaría que ojalá pudiéramos lograr que se bajara un poco y se bajara como lo planteó la concejal Sara Castellanos. Hay que decir que este cupo recoge un excedente de un cupo aprobado al alcalde Enrique Peñalosa y que no ha sido utilizado, que era de 3.4 billones de pesos. Ese es el cupo remanente, más unos 7 billones, 7,8 billones de pesos adicionales, que sumarían juntos los 10.8 billones de los que estábamos hablando inicialmente. El doctor Londoño, pues la administración lo que ha planteado es que va a buscar la forma más conveniente para la ciudad y que pues puede buscar endeudamiento tanto en dentro del país como fuera del país, pero yo creo que lo que usted decía es cierto. Yo creo que todos estamos conscientes de que si se gasta debidamente esos recursos, pues sí podría servir para la reactivación de la ciudad. El problema, doctor Londoño, es que veíamos también, y esto me faltó decirlo antes, que están pensando en utilizar estos cupos, este cupo y estos recursos para gastos recurrentes. Por ejemplo, en la Secretaría de la Mujer, pues estaban pensando en contratar personal con estos recursos, y eso desde el punto de vista de la hacienda pública pues es un completo despropósito. Un absoluto despropósito, pero es que un cupo de endeudamiento se otorga cuando uno sabe para qué se va a utilizar el dinero. ¿Existen esos planes? ¿Existe el cálculo de la retribución que eso tenga en utilidad económica o en utilidad social? La que quiera, plantéelo como quiera. Pero uno no puede decir, déjeme endeudarme por 10 billones de pesos y yo veré para qué, para la reactivación económica. Eso no puede ser, concejal. Me parece que la alcaldesa de Bogotá tiene que explicar, y tiene que explicar detalladamente, por ejemplo, esos 2 billones de pesos para la carrera séptima. ¿Eso está sustentado? ¿Eso está explicado? ¿Cuáles son los sacrificios en la movilidad actual al que se va a condenar a la ciudad por ese corredor verde? ¿Eso está bien sustentado, concejal? En este momento yo considero que no, doctor Londoño. Como le digo, no hay un proyecto claro, y tampoco claro está que no sabemos a ciencia cierta, y así lo expresaba el señor secretario de Movilidad, decía que él era agnóstico en términos de la modalidad de transporte que iba a haber en la carrera séptima. Es decir, podía ser desde un bus rápido hasta un tranvía o un tren ligero por ese corredor. Entonces, para que se dé cuenta que está realmente en un estado de maduración muy incipiente un proyecto tan importante, y que son 2 billones de pesos. Además, a mí me llama mucho la atención, doctor Londoño, porque la alcaldesa Claudia López, cuando finalmente logró desmontar el proyecto del alcalde Enrique Peñalosa, que uno podía estar de acuerdo o en desacuerdo con él, pero pues por lo menos es un proyecto concreto, lo desmonta y dice en su momento que la ciudad había recuperado 2 billones de pesos. Pero, oh sorpresa, esos 2 billones de pesos, otra vez la administración está pensando en destinarlos a ese cupo, a ese corredor verde por la séptima. Y doctor Londoño, mire, una cosa a propósito de eso que usted dice, porque en el ejercicio que se hizo en el Consejo de Bogotá, en el debate que nosotros estuvimos adelantando, obviamente evidenciamos unos gastos que nos parecía que no eran prioritarios. Le comentaba el tema de la Secretaría de la Mujer, le dije el tema de la obra de arte, y etcétera, etcétera, y la administración, en lugar de reconocerlo, porque decía, listo, sí, es verdad, eso porque no sea prioritario, y disminuir el monto del cupo, básicamente lo que hacía es que lo mantenía como si fuera un punto de honor y buscaba otro tipo de proyectos, como en un cuarto de San Alejo, para tratar de justificar ese monto. Y usted decía algo muy importante, doctor Londoño, porque uno espera que con este cupo pues se hagan obras que tengan un impacto permanente en la calidad de vida de los bogotanos y al mismo tiempo dinamicen la economía y generen empleo. Y a propósito de la generación de empleo, la administración pues tuvo unas cifras muy fluctuantes sobre las expectativas que tenía. Inicialmente la alcaldesa, con esa pues soltura de palabra que la caracteriza, dijo que íbamos a generar 500.000 empleos, 550.000 empleos con ese cupo. Después tuvo que decir, no va a ser tanto, porque yo de hecho le evidencié que en sus mismos estudios y en su misma motivación del proyecto decían que por cada billón se iban a generar más o menos 13.000 empleos. Entonces la administración tuvo que reconocer, no, ya no van a ser esos, van a ser 104.000. Pero lo grave, doctor Londoño, cuando ella la plantea en términos de reactivación económica, es que solamente, o mejor dicho, 45.000 empleos, prácticamente la mitad, los va a generar a partir del año 2022 en adelante. Es decir, así en términos de generación de empleo tampoco es un proyecto de reactivación económica, y eso me preocupa.
Pues claro que preocupa, concejal. Esperamos que se haga un debate amplio sobre el tema. Lo de la carrera séptima me parece atroz. Es que gran parte de la ciudad votó contra eso. Eso es un esperpento. El proyecto de Peñalosa, que era Transmilenio por la carrera séptima, acababa con la circulación en Bogotá. Y acá, pues es que la carrera séptima es el eje central por el que se mueve la ciudad. Y entonces ahora son 2 billones de pesos para lo mismo, solo que lo mismo es que no se sabe cómo es lo mismo. Si es un tren, si es qué diablos, o si son bicicletas, pero ¿esto qué es, concejal, por Dios? 2 billones de pesos. Es que se acostumbra uno a hablar de unas cifras gigantescas y no tiene respeto por el valor del dinero. 2 billones son 2 millones de pesos. ¿En qué se van a invertir y cómo se van a gastar en la carrera séptima? Concejal, inaudito, inaudito me parece. De manera que espero que se luzca, no es para que usted se luzca, sino para que se luzca la ciudad por conducto suyo y para que descubramos finalmente en qué va a invertir la alcaldesa semejantes valores. Usted habla de un remanente de que dejó Peñalosa de 3 y tantos billones de pesos. ¿Ese cupo estaba respaldado en programas específicos y claros y bien determinados, o era un cupo también dejado ahí más o menos al azar a lo que se le ocurriera a Peñalosa después? No, pues mire, doctor Londoño, en ese momento ese cupo, entre otras cosas, pues precisamente buscaba financiar ese proyecto de Transmilenio por la séptima. En su momento, cuando se votó ese cupo, el Centro Democrático dijo que estaba en desacuerdo con ese proyecto en particular del Transmilenio por la séptima, pero que los recursos los debía destinar a las obras de Transmilenio que sí se consideraban prioritarias por la misma Secretaría de Movilidad. Entonces, había unos proyectos más concretos en ese caso. Ahora, como se lo digo, doctor Londoño, no los hay. Hay un tema de patio talleres, hay un tema que yo creo que es interesante de los colegios. Ahora en el cupo de endeudamiento de Claudia López hay un tema interesante con tema de centros de salud. Pero de resto, como se lo dije, y creo que yo ahí sí le hago un reconocimiento a la concejal Sara Castellanos, me parece que hizo una gran ponencia. Creo que se podía reducir de manera significativa. Y lo más grave, doctor Londoño, es que a esto le sumamos lo que la alcaldesa denominó un plan Marshall, que ella inicialmente dijo que era un plan de incentivos por 2 billones de pesos, otra vez esa cifra mágica que usted mencionaba, pero que terminó siendo una reforma tributaria con un recaudo neto esperado para los próximos años de 1 billón de pesos. Y lo que está haciendo la alcaldesa es que en plena pandemia, cuando necesitamos reactivar la economía, ella le está subiendo los impuestos a ciertas actividades económicas y en particular a las plataformas y al comercio electrónico, que han sido la tabla de salvación de miles de pequeñas y medianas empresas en medio de la crisis. Bueno, pues concejal, quedamos pendientes de lo que ocurra alrededor de estos temas, cada uno más grave que el anterior, más delicado que el anterior. Lo de la séptima es gravísimo, gravísimo. Por la séptima, aquí el discurrir del tránsito en Bogotá es tan caótico como usted lo sabe, como lo sabe cada persona que se mueva por las calles de Bogotá. Pero si van a paralizar la carrera séptima, si van a hacer quién sabe qué estropicio como el que planeaba Peñalosa con el famoso Transmilenio, pues Dios nos tenga de su mano. Pero son 10 billones de pesos de los que debemos tener cuenta precisa. Señor concejal Andrés Forero, muchísimas gracias por acompañarnos otra vez en la hora de la verdad. Muchas gracias, doctor Londoño. Un saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, queridos amigos, ¿cómo les parece pues la historia? La historia de la alcaldesa Claudia López y sus 10 billones de pesos. No saben qué se los va a gastar, pero que es para reactivar la economía. Sí, claro, uno puede decir cualquier cosa, las palabras son palabras, el papel aguanta cualquier cosa que uno le escribe encima. ¿Cuál es la realidad de ese endeudamiento? ¿Para dónde va ese endeudamiento? Que hay centros de salud por construir en Bogotá, magnífico. ¿Cuántos son y cuántos se van a construir para que hagamos de Bogotá una ciudad viable para muchísimos que tienen que llegar a los únicos centros médicos que hay, que quedan muy lejos y que son muy costosos? Algo parecido había diseñado un gran colombiano, el doctor Murgueitio, un gran médico que lamentablemente se nos fue, y que tenía un plan de eso, de pequeños centros médicos satelitales de salud para que la gente no tenga que llegar a buscar salud en los hospitales para cualquier cosa. Bueno,
Muy bien. Explíquenos cuáles, explíquenos dónde, explíquenos a qué costo. La ciudad tiene derecho a saber en qué se van a gastar sus finanzas. Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.